Muchísimas gracias, amor. Es una bendición estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. Mañana de domingo, como siempre, debería ser una mañana de gozo, porque es la mañana en la que celebramos la nueva creación que Dios ha estado haciendo desde el día en que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Celebramos el día domingo porque precisamente eso es lo que sucede. Nos alegramos el día domingo porque nos damos cuenta que Dios ya empezó a hacer lo que ha prometido, una nueva creación. Y esa nueva creación se refleja principalmente en nuestros días en la existencia de la iglesia. Permítame orar brevemente también sobre lo que vamos a mirar en esta mañana. Padre, te doy gracias por el privilegio de ocupar la palabra para comunicarnos con tu pueblo. Señor, gracias por la escritura que nos has dado, gracias por esta carta a los Efesios en la que nos enseñas, nos nutres, Señor, y nos permites entenderte mejor. Yo ruego por todos aquellos que en este momento me están escuchando, ruego para que, Señor, antes que oír mis palabras, las palabras de este ser humano, antes de eso puedan oír tu palabra, Señor, la palabra que está aquí en este precioso libro. Bendice pues nuestros oídos, abre nuestros oídos y permite que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de la palabra tuya. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Si el Señor tiene un plan para nosotros y lo va a llevar a cabo, si el Señor le ha puesto ya un fundamento a esta obra que Él ha comenzado y ha sido un fundamento sólido, nuestro Señor Jesús y la doctrina de los apóstoles, ¿qué hacemos nosotros con estas dos cosas? Con el plan y con el fundamento. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios nos hablan de las herramientas que Dios nos ha dado para que continuemos la edificación del templo que Él está construyendo con nosotros. Capítulo 4 y capítulo 5 de la carta a los Efesios trata con las herramientas, los instrumentos que Dios nos entrega, que le entrega a usted y me entrega a mí, para que podamos construir, edificar el templo, la familia, el cuerpo de Cristo, este templo donde Él quiere morar. Y la primera de esas grandes herramientas que Dios nos ha dado, la miramos el domingo pasado, en donde mirábamos cómo Dios nos ha entregado una unidad en la que Él es el principal ejemplo. El Dios Trino nos da el gran ejemplo de cómo buscar y en dónde buscar la unidad que Él nos ha entregado. En esta oportunidad vamos a leer y vamos a estudiar rápidamente una segunda herramienta que Él nos ha entregado y nos ha entregado claramente en los versículos que ya leímos. Esta herramienta tiene que ver con los dones que Dios nos ha dado, con los regalos que Dios nos ha dado. Estos dones y regalos que Dios nos ha dado son herramientas para construir el templo que Él está haciendo. Son dones preciosos, son dones particulares, son dones personales, son dones de liderazgo que tienen un propósito específico. Y en esta oportunidad, entonces, al leer el pasaje, yo quisiera que nos concentráramos en estas tres cosas. Lo primero que vamos a mirar es esta naturaleza de los dones personales que Dios le ha entregado a su iglesia. En segundo lugar, miraremos esta naturaleza de dones de liderazgo que Dios también le ha entregado a su iglesia. Y en tercer lugar, miraremos el propósito que Dios tiene con estos dones y regalos que Dios nos ha entregado. El versículo 7 del capítulo 4 entonces comienza así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones.
Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de Cristo, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió fue el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En estos cortos versículos el apóstol Pablo nos recuerda una verdad central para el funcionamiento de la iglesia. Una herramienta central que Dios le ha dado a la iglesia son los dones. Y en un momentito miraremos qué significan esa palabra don precisamente, porque muchas veces ocupamos cierta terminología y no sabemos de qué estamos hablando. A veces cuando hablamos de los dones pensamos en cosas solamente sobrenaturales y portentosas y se nos olvida que el énfasis de la Escritura, cada vez que se mencionan los dones de Dios, está en otro lugar. Está en el hecho de que Dios nos ha entregado ciertas herramientas, ciertas capacidades, ciertas habilidades para que usted y yo, si somos parte de la iglesia, colaboremos para que se edifique la iglesia. El mismo apóstol Pablo se cuenta dentro de estos, pero a cada uno, después de haber descubierto y habernos dicho que Dios nos ha dado una unidad fundamental como herramienta para la iglesia, ahora comienza con un pero para decir, sí, todos tenemos esto en común, pero a cada uno, ahora, a cada uno de nosotros, en él incluido, se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. El énfasis aquí entonces es en cada uno, a todos, incluyendo el apóstol Pablo, a todos nosotros. Si usted es parte de la iglesia, no es la excepción. Dios le ha dado a cada uno un don, por lo menos una habilidad, una capacidad, algo especial para que pueda elaborar, para que pueda trabajar, para que pueda edificar la iglesia. Así se describe lo que Pablo dice aquí. Dios nos ha dado estos dones que son parte de la gracia de Dios, son un regalo de Dios. Dios nos lo ha dado simplemente porque somos parte de la iglesia. Este elemento de don que está presente en la misma palabra y que se repite aquí con insistir que es parte de la gracia de Dios, un favor inmerecido, algo que Dios te regala, es algo que usted y yo debemos tener en mente siempre. Los dones no son algo que usted recibe como recompensa. Los dones no son algo que usted recibe como pago de su espiritualidad o de su calidad como compromiso que tiene. No. Una y otra vez la Escritura nos recuerda que los dones son eso, son gracia de Dios, dada de acuerdo a la soberanía de Dios y de acuerdo a la gracia de Dios. Estos son a cada uno. Piense, hermano, usted que me está escuchando, usted tiene por lo menos un don de parte de Dios, una habilidad de parte de Dios para que elabore y para que edifique, para que construya la iglesia junto con los demás. Las palabras que se ocupan aquí para describir el don son interesantes. En la Escritura son 4 o 5 palabras diferentes que se ocupan para hablar de los dones que Dios, de las habilidades que Dios, de las capacidades que Dios nos ha dado. A cada uno, dice Pablo, y ocupa una palabra aquí, cuando dice a cada uno se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esa palabra don ahí está relacionada con la palabra nuestra de dotar. Hemos sido dotados, se nos ha dotado, somos dotados por Dios para hacer algo. A usted se le ha dotado, se le ha encomendado algo y se le ha dotado. En un sentido especial deberíamos decir que usted es un súper dotado, porque Dios le ha dotado de algo especial. La otra palabra que se ocupa aquí en el versículo 7 es cuando se dice al final de esta frase, cuando ascendió a lo alto y
se llevó consigo a los cautivos y dio dones. Esa es otra palabra que se ocupa aquí, y la palabra esta está más conectada con el entenderse de lo que se da. Es un tesoro. Es un tesoro. Dios le ha dado un tesoro a usted. Dios le ha dado un instrumento para que usted lo ocupe. Dios le ha dado algo, una capacidad, una habilidad para que usted funcione como debe funcionar en la iglesia. No debería haber excusas entonces para aquellos que creen que no tienen nada que colaborar con la iglesia. Algo debe tener. Algo debes tener. Dios le ha dado algo, así dice la Escritura, y la Escritura es fiel. Y ese algo que Dios le ha dado es un tesoro para Dios, desde la perspectiva de Dios. Cuando a un albañil o a un constructor se le ofrece una pala, una piocha, una palilla de esas que se ocupan para pegar ladrillo, obviamente esos instrumentos son para que se ocupen, ¿no es cierto? No simplemente para que se adornen o para que se tengan como adornos en la casa. Dios busca que con estos dones usted funcione, ¿verdad? Si usted quiere, no tengo tiempo en esta oportunidad de hablar de todo lo que debería ser los dones particulares que cada uno de nosotros debería tener. Pero si usted tiene tiempo en esta semana, bien podría buscar los 4 pasajes centrales en donde Dios habla de los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Me refiero a Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12 al 14, Efesios 4, que es el que estamos viendo, y Primera de Pedro 4. Se los repito, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12 al 14, Primera de Pedro 4 y Efesios capítulo 4, para que mire cuáles son los dones que Dios ha dado. Existe una serie de por lo menos 10 o 12 dones que se mencionan ahí y que muchas veces se pasan por alto porque frecuentemente solo se piensa, como ya dije, en lo sobrenatural o en el don público de hablar o de cantar o de tocar un instrumento. Pero la verdad es que dentro de la pluralidad que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, también existen esos dones que muy pocas veces se miran: el don de misericordia, el don de hospitalidad, el don de la administración, por ejemplo, el don de ayuda. Otra vez, cada uno de esos dones tiene una explicación específica, pero usted debería, en primer lugar, estar consciente que Dios le ha dado esa capacidad para que ayude a la construcción del templo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Sobre los otros detalles que este versículo que acabamos de leer, estos versículos dicen, ya habíamos tratado la vez pasada cuando hablamos de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Quiere repasar esa predicación? Puede hacerlo. Pero además de los dones particulares, personales, individuales que todos tenemos por lo menos uno, así lo dice el Señor, y que usted y yo deberíamos ser responsables, decir sí lo tengo y sí lo voy a poner a funcionar. Dios también ha dado otro tipo de dones, o por lo menos otra manera de clasificar los dones que aquí en el pasaje se describen. Este mismo Señor que estuvo con nosotros, que fue elevado a los cielos y que desde los cielos exaltado ha dado dones para su iglesia, Él mismo, dice el versículo 11, fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones son los dones de liderazgo propiamente. Y aquí el énfasis no es tanto en el don por sí, sino en la persona dotada, la persona que Dios ha colocado para que funcione de esta manera. Y se mencionan, aquí hay 5 nombres mencionados que representan, yo diría, a 4 ministerios importantes que la iglesia debe tomar en cuenta siempre. En primer lugar, como es típico del apóstol Pablo, se mencionan a los apóstoles y a los profetas. Estos dones fundacionales, si ustedes recuerdan lo que miramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los apóstoles y los profetas son la fundación de la iglesia. Hace 2000 años los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento sobre el que la iglesia, que ya tiene 2000 años de existencia, se erige.
estos apóstoles y profetas, note usted por favor, si tuviéramos más tiempo lo haría con usted, mirar cuántas veces Pablo coloca este orden: apóstoles y profetas, apóstoles y profetas, apóstoles y profetas. Son la fundación de la iglesia, son la fundación de la iglesia. Existieron hace 2000 años para fundar la iglesia. Ellos fundaron la iglesia, ellos pusieron la palabra de Dios por escrito, ellos la pusieron así. Algunos van a decir, ¿quiénes son estos? Quizás con los apóstoles no tenemos gran problema porque de alguna manera entendemos que hubo un grupo reducido de hombres en la iglesia primitiva a los que Dios ocupó precisamente para poner la escritura, para hacer la escritura, para poner la doctrina. Ese grupo de hombres que la iglesia primitiva en Hechos se nos describe como siguiendo la doctrina de los apóstoles. Ese grupo reducido de 12 o 13 quizás hombres que funcionaron a este nivel. El problema con nosotros, sin embargo, es que pasamos por alto que la palabra apóstol es una palabra que en el Nuevo Testamento puede tener un significado técnico y un significado general. Un significado técnico: en el Nuevo Testamento técnicamente existe un grupo reducido de apóstoles que funcionaron para fundar la iglesia que ahora ya tiene 2000 años. Y en un sentido general, la palabra apóstol simplemente significa enviado. Es una palabra que viene del griego, una palabra griega que cuando se ocupa simplemente significa un enviado oficial. Por eso cuando usted lee el libro de los Hechos, encontrará que algunas veces una iglesia manda oficialmente a un par de hermanos hacia otra iglesia y a esto se les llama apóstoles otra vez. No porque necesariamente ellos pertenezcan a ese grupo de técnicamente fundadores de la iglesia, sino porque fueron enviados. En un sentido, nosotros todos los cristianos somos apóstoles, porque fuimos mandados por Dios, enviados oficialmente por Dios para llevar las buenas nuevas en el nombre de Dios al mundo en general. Pero no somos apóstoles en ese sentido oficial y técnico de estos hombres que al inicio de la iglesia fundaron la iglesia, le dan el fundamento a la iglesia. Note bien, por supuesto, que si usted pensara que hubiera hoy apóstoles como hubo hace 2000 años, toda la metáfora, toda la comparación, toda la idea de un templo que Dios está construyendo y que tiene un fundamento sólido se vendría abajo, porque no tendría ninguna razón de poner un fundamento hace 2000 años y tener otro fundamento en el año 2000, por ejemplo. No funciona así. Los apóstoles fueron esos hombres que fundaron la iglesia y que pusieron las directrices doctrinales, la palabra de Dios sobre la que usted y yo nos fundamos, y en ese sentido son esenciales para toda iglesia y para todas las iglesias. Somos dependientes de los apóstoles otra vez. ¿Y qué me dice de los profetas? Los profetas siempre van acompañados de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes eran estos profetas que se describen en Efesios? Usted debe recordar en primer lugar que los profetas aquí en Efesios seguramente están representando a los profetas del Antiguo Testamento. El problema central que Pablo está tratando aquí de solucionar es la relación entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. A estos que Dios ha unido, ¿cómo es que los ha unido? ¿Será que solamente los apóstoles son estos apóstoles de Jesús de Nazaret, son la autoridad última de la iglesia? ¿O también están aquellos profetas del Antiguo Testamento que se deben integrar a la iglesia o que se deben mirar como conectados a la iglesia? ¿Qué diría usted? En un grupo de judíos y de gentiles en donde Dios acaba de empezar esto, ¿qué lugar tienen los profetas? Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas. Obviamente son parte de la iglesia, son parte de palabra de Dios, pero note esto por favor. Note esto por favor. Cada vez que el apóstol Pablo menciona este grupo de hombres, siempre habla de los apóstoles y luego los profetas.
Siempre habla de los apóstoles primero y luego los profetas. Los profetas, por importantes que sean y por importante que hayan sido, siempre mirarían a los apóstoles. Es a través de la doctrina de Cristo que leemos el Antiguo Testamento. Es a través de la doctrina del Señor Jesús que podemos entender mejor lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. Los apóstoles y profetas. Y de hecho, cuando usted lee más de cerca la carta a los Efesios, descubrirá que algunas veces, y en un momentito voy a hablar más de esto, algunas veces los apóstoles también son llamados profetas. En el capítulo 2, versículo 20, se habla de los apóstoles y profetas, y la impresión que se da en ese versículo es que la misma persona a la que se le llama apóstol también se le debe llamar profeta. El profeta no es otro, sino aquel que habla en nombre de Dios. Y en un sentido, otra vez, general, todos seríamos, los de la iglesia, seríamos profetas. Todos, en un sentido general, seríamos profetas porque hablamos en nombre de Dios. Profeta no es aquel que simplemente predice el futuro. Profeta es una palabra, la palabra profeta viene de una palabra antigua hebrea que significa boca. La palabra, la boca de Dios, el profeta de Dios, el que habla en nombre de Dios. En un sentido general, todos seríamos profetas. Pero sabemos también que existieron hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que eran ocupados por Dios de manera especial y única para traer revelación específica de Dios. Lo importante reconocer una vez más es la unión de estos profetas con los apóstoles. Los profetas siempre dependen de la autoridad última de los apóstoles del Señor Jesucristo. Aquí están los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Esto sirve para edificar la iglesia, para hacerla crecer a la iglesia. Note por favor, ¿cómo crecemos? Vamos con los apóstoles significa ir a la enseñanza de los apóstoles. Con los profetas necesitamos ir a donde los profetas iban, que eran los apóstoles también. Estos apóstoles y profetas están aquí como líderes de la iglesia universal que Dios ha establecido para que su iglesia crezca. Pero junto con estos aparecen los evangelistas y luego aparecen dos más: evangelistas, pastores y maestros. Por eso algunos hablan de los ministerios, los 5 ministerios de la iglesia. Y en realidad ahí hay algo que en un momentito me gustaría corregir. ¿Quiénes son estos evangelistas? La palabra evangelio significa buenas nuevas, como ustedes saben. El evangelista es aquel que lleva como vocación predicar el evangelio. Y en un sentido general, una vez más, usted y yo somos evangelistas. A todos los hijos de Dios se nos pide compartir las buenas nuevas. Pero existen cierto tipo de personas que son llamadas, que se miran como constantemente confrontadas con la necesidad de compartir prácticamente como de manera compulsiva el evangelio. Y los evangelistas no necesariamente, escuche bien esto por favor, el evangelista no es necesariamente aquel que siempre le producen resultados, siempre va a haber resultados de gente que se convierta, porque es evangelista. La Escritura nunca enseña eso. El evangelista, más bien, el énfasis de la palabra evangelista es aquel que siente placer, que siente deseo, que siente ese jalón de Dios para hacerlo constantemente y dedicadamente. Es un ministerio constante de hacer esto. Todos nosotros somos llamados a hacerlo, pero hay personas especialmente. Yo conozco un montón de personas de este tipo dentro de la iglesia. Evangelistas que hacen eso. Bendiciones de Dios, porque si no hubiera este tipo de personas, muy pocas personas oirían del Señor, precisamente porque muchos de los creyentes en la iglesia a veces no hacen mucho de esto tampoco. Los evangelistas. Y finalmente aparecen los pastores y maestros. ¿Quiénes son estos pastores y maestros? La palabra pastor en español proviene de la palabra pasto, que significa obviamente el que da pasto. El pastor es el que da
pasto, el que da comida, el que da de alimento a las ovejas. La función principal, déjeme decirle de una sola vez, la función principal del pastor es la de dar de comer sólidamente a su gente. El pastor es el que da pasto a las ovejas. El pastor puede tener otras funciones en realidad, sí, pero todas las demás funciones en realidad son secundarias cuando uno entiende que la función principal es la que el pastor le dé de alimento, le enseña a comer a su gente, le enseña a comer y a beber de la escritura a la gente, le explica la escritura, le enseña la escritura, le enseña la palabra de Dios, le dice cómo se debe aprender la escritura para que cuando esté sola la oveja, para que cuando no esté el pastor cerca, la oveja sepa qué comer y no comer veneno, y no comer basura, y no comer otro tipo de cosas que no la alimentan. El pastor es principalmente aquel que da de comer. Y precisamente dentro de este contexto es que aparece la palabra maestro, pastores y maestros. Cualquiera que conoce el texto griego se dará cuenta que mientras para los otros nombres ha aparecido en el texto griego un artículo antes de apóstol, por ejemplo, dice los apóstoles, artículo. A otros, los profetas, por ejemplo, y los evangelistas. Al llegar a este punto, no se dice los pastores y los maestros, sino dice los pastores y maestros, como queriendo decir, los pastores son los maestros son los pastores, para recalcar el elemento de que el pastor otra vez funciona principalmente como aquel que enseña, como aquel que cuida, aconseja, como aquel que guía, porque principalmente enseña. Si el pastor no enseña, entonces no es pastor, por mucho don de gente que tenga, por muy buena gente que sea, por muchas reuniones que le guste estar, por muy amable que parezca, por muy placentero que sea estar con él. Si el pastor no enseña, no es parte de estos pastores y maestros, uno solo. Ese artículo también es el que faltaba aquí en el capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo dice los apóstoles y profetas, otra vez, para decir que muy probablemente aquí se trate de un solo grupo, los pastores, los apóstoles que son también profetas, otra vez. Estos son los líderes, hermanos. Y estos líderes que Dios le ha puesto a la iglesia, que comienzan con los apóstoles de hace 2000 años que fundaron la iglesia y que me han dado la información necesaria para que mi vida funcione correctamente. Estos apóstoles y profetas de hace 2000 años son mis líderes y yo los sigo, los busco, los leo, los conozco, los quiero conocer a fondo lo mejor que pueda. Yo quiero amar esos libros, quiero amar esa escritura como David, el rey David decía en el Antiguo Testamento, cuánto amo yo tu ley. Dios ha puesto a estos hombres, puso a estos hombres para que su iglesia avanzara y creciera. De la misma forma, los evangelistas son personas que aumentan el número de creyentes. En un sentido, diríamos, aunque usted y yo sabemos que el último que convierte es el Señor y no los seres humanos, pero por su deseo, por su devoción, por su entrega al evangelismo, avanzan el número de la iglesia. Y los pastores y maestros son aquellos que instruyen a la gente, la instruyen para que crezca, para que vean lo que la palabra de Dios dice, para que crezcan a través del contenido de la escritura. Ninguno de estos dones de líderes fue colocado simplemente para que usted y yo dependamos absolutamente de ellos. Ninguno de estos dones fue dado para que usted idolatrice a un pastor, a un maestro. No. Los dones fueron dados con un propósito, y esta es la tercera parte del pasaje del que les hablábamos. Habíamos dicho que el pasaje se divide en 3 secciones. La primera tenía que ver con los dones particulares, personales, que Dios insiste, todos los creyentes han recibido un don.
La segunda parte de este pasaje habla de estos dones dados a ciertos líderes que ayudan para que la iglesia crezca con ciertos propósitos específicos. Aquí está. Pero la tercera sección del pasaje tiene que ver con el propósito por el cual Dios colocó estos dones. Y en cierta manera ya anticipamos cuál es ese propósito último: edificar el pueblo de Dios, hacerlo crecer, hacerlo sólido. Y Dios nos lo repite en estos 3 versículos finales. Versículo 13, de este modo, dice el versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser como en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. 3 versículos aquí que señalan 3 propósitos específicos por los cuales Dios ha dado los dones. El primero de estos propósitos es el versículo 13, en donde se nos dice que el propósito de Dios es que todos en la iglesia lleguen a tener el mismo conocimiento de fe, el mismo conocimiento del Señor Jesucristo, y a través de estas 2 cosas llegar a ser la humanidad perfecta, el varón perfecto, a la estatura del varón de Cristo. Cristo aquí es la meta, Cristo aquí es el ideal, hacia Él trabajamos, pero los dones que Dios nos ha dado es para que la persona que los recibe, el miembro de la iglesia en el que estamos, precisamente sea llevado hasta ese nivel, el nivel del Señor Jesucristo, el humano perfecto, la humanidad perfecta. Sí, en nuestros días frecuentemente oímos decir que Dios no quiere personas perfectas, no llama a personas perfectas, que yo siendo imperfecto soy parte de la familia de Dios. Y esto es cierto, todos los seres humanos tenemos grados de imperfección, ¿no es cierto? Pero no les anima a usted, y les debería animar a usted, que el propósito por el cual Dios ha puesto estos hombres y los dones que Dios nos ha dado es para que usted alcance la unidad de la fe, del conocimiento del Señor Jesucristo, y así llegue a una humanidad perfecta, como dice la Escritura, ¿no? El hombre perfecto, el propósito por el cual Dios ha dado estos dones es para que yo alcance la perfección del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se dará eso? Me dirá alguien. Todavía está en el futuro, le diré yo. Todavía debemos seguir creciendo, le diré yo. El mismo apóstol Pablo en otra parte va a decir lo mismo. El segundo propósito que Pablo nos apunta aquí en el versículo 14 tiene que ver con que no seamos engañados. Dios nos ha dado dones. A la iglesia Dios le ha dado dones. Le ha dado dones a cada uno y le ha dado dones en ciertos líderes especiales, específicos, estos pastores, estos maestros, estos evangelistas, la Escritura en donde están los apóstoles y los profetas otra vez. Dios nos ha dado eso, dice el apóstol Pablo, versículo 14, para que no seamos engañados. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados por aquí y para allá de todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. El apóstol Pablo no es un idealista que cree que todo en la iglesia va a ser paz y color de rosa. Sabe, porque ya se daba, que existían gente que se llamaba creyentes y cristianos que engañaban a los indoctos, a los tontos, a los iletrados, a los simples, a los que no profundizaban, a los que no querían funcionar con sus dones, a los que no le ponían atención a los apóstoles y profetas y a los pastores y maestros. Y uno de los propósitos, Pablo dice, es que usted y yo crezcamos y que ya no seamos niños, dice él.
Sí, los niños seguramente hay muchas cosas por las que podemos admirarlos, como algunas veces la misma Escritura nos dice, pero no los admiramos en el hecho de que son inconstantes tal como se describe aquí, que ya no seremos niños llevados por las olas de un lado para otro, zamaqueados diríamos en El Salvador, de un lado para otro, revolcados por las oleadas del mundo que hoy piensa esto y hoy piensa lo otro, doctrinas extrañas, va a decir el apóstol Pablo en un momento. No, o sea, debemos darnos cuenta que afuera y dentro, y a veces no sabemos distinguir, existen hombres y mujeres con gran capacidad oratoria, con gran capacidad de congregar gente, que te engaña fácilmente con las artimañas del error, expertos en engañar, hombres que se cubren de ovejas, hombres que te tratan de engañar con su calidad de don de gentes, hombres que caen bien a todo el mundo, hombres que saben ocupar la boca de manera en que usted y yo no podemos. Y sin embargo, Pablo nos dice, quieren estar protegidos. Dios nos ha dado estas herramientas. Métale el diente a estas herramientas para que no sean como niños que son tirados de un lado para otro. Pongón, 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 pongón. Como que son campanas repicando por todos lados sin saber para dónde van. Para que no seamos así, gente que está un día en esta iglesia y luego la podemos encontrar con los mormones o con los testigos de Jehová, o volvió a la iglesia madre, dirán ellos, la iglesia católica romana. No, hombre, para eso sirven los dones, para que usted deje de ser un niño y una niña que es fácilmente engañable. Y finalmente el último propósito está en el versículo 15, donde Pablo dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser un todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Al final el propósito de Dios es que usted también crezca otra vez. Crezca, y este crecimiento, hermanos, de acuerdo con la Escritura, es un crecimiento, el crecimiento del que Dios habla, no es un crecimiento cualquiera. Crecer es fácil, de cualquier forma se puede crecer, a veces por el engaño, a veces por la emoción, a veces por un sinnúmero de otras tretas se puede crecer, pero para que haya el crecimiento del que Dios habla aquí y en la Escritura, deben haber dos componentes, dice en este versículo que acabo de leer. Al vivir la verdad en amor, la verdad con amor, el verdadero crecimiento no descuida ni el amor ni la verdad. La verdad siempre está puesta y el amor siempre está puesta. No solo verdad porque es fácil caer en legalismo, no solo amor porque es fácil caer en sensualismo. Las dos cosas siempre presentes, creciendo sólidos hasta ser junto a la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, y con esto termina el propósito que Pablo nos señala aquí de los dones. Por su acción, la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Oiga, ¿quiénes son estos? Todos los ligamentos, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, el propósito que Dios tiene para los dones no se puede realizar a menos que usted y yo nos demos cuenta que somos indispensables, necesarios para el crecimiento de la iglesia. Nosotros somos los ligamentos, nosotros somos los miembros, cada uno ejerciendo su función, la función que Dios nos ha dado, la función, la habilidad, la capacidad que Dios nos ha dado, todos y cada uno de nosotros, no solo los líderes, todos, dice el apóstol Pablo aquí, cada miembro, y Dios lo hace así. Acabo de terminar una charla por internet e insistía en lo mismo. Por alguna razón, los evangélicos contemporáneos, el cristianismo contemporáneo cree que Dios y el individuo son lo único que existe. Y que usted teniendo una copia de la Biblia y orándole a Dios es suficiente
y que ya no necesita más. De acuerdo con la Escritura, usted no solo necesita a Dios y la Biblia, usted necesita a los demás creyentes. Son los ligamentos que lo sostienen para crecer. Son la estructura que Dios desarrolla para que usted siga creciendo hasta la cabeza del Señor Jesús. Sin ellos usted no es nada, porque así lo ha querido Dios. Dios se da a conocer a su pueblo no solo a través de la Escritura y a través de la oración, sino a través de esas coyunturas que lo ayudan a usted como individuo a seguir adelante. Terminamos ahí, hermanos, nuestra reflexión. La segunda herramienta que Dios nos ha dado para construir su templo son estos dones. Dones individuales, dones de líderes y dones que tienen propósitos. Oramos al Señor para que cualquiera que sea el don que usted tenga, lo ocupe para alabanza de la gloria de Dios, para edificación de su pueblo.